Bien, entonces ya tenemos descrito los rayos, ya tenemos descrito cómo se propaga la luz en los medios materiales. Vamos ahora a ver un poco cómo interactúa la luz con los medios materiales. Lo primero que vamos a analizar es el fenómeno de reflexión, un fenómeno con el que estamos acostumbrados porque siempre vemos que hay alguna imagen que se refleja, lo vemos en un espejo, pero también lo vemos en un vidrio, sobre todo cuando entra la noche, y entonces vemos que un poco de la luz que viene afuera ingresa, pero también algo de la luz que está adentro se refleja. ¿Sí? Ese fenómeno es el que se llama reflexión, y entonces acá lo analizamos en términos de rayos, y vemos que cuando tenemos una superficie, cualquiera, no importa cuál es la superficie, no importa por el momento si parte de la luz se propaga dentro de este material o no, pero lo que nos importa es que parte de la luz se refleja. Y entonces una forma de describir esto es medir el ángulo que forma el rayo incidente con la normal a esa superficie, con la perpendicular a esa superficie. Si el rayo incidente forma un ángulo θ1, el rayo reflejado podemos decir que se refleja con un ángulo θ1', y lo que se observa es que esos ángulos son iguales, siempre. Eso es lo que se conoce como ley de la reflexión o ley de reflexión. ¿Sí? La reflexión de la luz dice que la luz reflejada está reflejada con el mismo ángulo que la luz incidente. En términos de muchos rayos, lo que vemos, ¿sí? Es que todos se reflejan con la misma dirección. O sea, si yo tengo acá, esto es un puntero láser que está incidiendo sobre una superficie, y este puntero uno puede pensar que está compuesto por muchos de estos rayitos, y vemos que todos salen reflejados en la misma dirección. ¿Sí? Ahora también me parece apropiado comentar que a veces no vemos esta situación, sino vemos una situación como esta, donde llegan varios rayitos de luz, pero como que lo que se refleja sale para todos lados, ¿sí? Ese es el caso de una superficie rugosa. Cuando la superficie es rugosa, fíjense acá está esquematizado con estas variaciones en la superficie, entonces rayitos que llegan todos paralelos y inciden sobre la superficie, salen todos con distinta dirección. Ahora, ojo, eso no quiere decir que la ley de la reflexión no se cumpla. Siempre se cumple localmente. O sea, eso quiere decir que en cada una de estas situaciones la ley de la reflexión se cumple. Lo que está pasando es que la inclinación de la superficie está cambiando. Entonces, la perpendicular cambia y por ende el ángulo del rayo reflejado cambia. Pero localmente siempre la ley de la reflexión se cumple. Eso es importante tenerlo en claro. Bien, esta es una situación. Vayamos ahora a la otra situación, que es cuando la luz entra en el medio sobre el que incide, ¿sí? Esta también es una situación en la que estamos acostumbrados, porque continuamente vemos que la luz atraviesa los vidrios. O sea, la luz viene en aire, entra al vidrio y sale a aire de nuevo. O vemos los vasos o las botellas con agua, y entonces la luz está en el aire, entra al agua y cuando sale llega a nuestros ojos. O sea, son situaciones que son cotidianas, pero que por ahí no las tenemos formalizadas en el análisis. En términos de formalizar, lo que tenemos que decir es que tanto el rayo incidente, como el reflejado, como el refractado, que ahora vamos a ver, y la normal a la superficie, todos están sobre el mismo plano. Eso quiere decir que es como si los dibujáramos sobre una hoja.
El incidente, el reflejado, el refractado, la normal, todo queda sobre el plano de la hoja. No es que salen para distintos ángulos. Vayamos un poco al caso general de lo que estamos hablando. Si tenemos un rayo incidente que viene por algún material, A, este rayo incide con un ángulo θ A y se refleja, parte del rayo se refleja con un ángulo θr que acabamos de decir que esos ángulos son iguales. Ahora bien, también parte de ese rayo ingresa en el material. Ese rayo se llama refractado. Y ese rayo tiene un ángulo respecto de la normal que es distinto a los anteriores en general. ¿Cuán distinto es? Bueno, es lo que es dado por esta expresión, que es el índice de refracción en A por el seno de θA, que es el ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción B por el seno de θB. Entonces de acá uno puede despejar y calcular ese ángulo. Esto es lo que se conoce como ley de Snell o ley de la refracción también, podría ser conocido. Como ven, todas estas cantidades yacen en el plano de la pantalla. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Bien, algunos casos particulares que se observan como para comentar. Si el material B tiene un índice de refracción mayor que el del material A, el ángulo de refracción es menor al ángulo de incidencia, o sea, quiere decir que el rayo se acerca hacia la normal. Cuando viene, se refracta, el ángulo tiende a acercarse hacia la normal. Si ahora por el contrario damos vuelta a la condición del índice, o sea, si el material B ahora es menor que el material A, el rayo refractado se aleja de la normal, ¿sí? Viene con este ángulo y cuando se refracta tiene un ángulo mayor. Esa es la ley. Y bueno, el caso particular de un rayo incidente que llega al material, a la interfaz, formando un ángulo de 90 grados, en ese caso el haz refractado no se desvía, independientemente del valor del índice de refracción del material B, el ángulo refractado es cero, ¿sí? Esos son los casos particulares. Bueno, y se da entonces una situación particular en relación a este caso, que es cuando el índice de refracción del medio B es menor que el del medio A, que por ejemplo sería cuando hay luz que se está propagando en agua y tiene que salir al aire, ¿sí? Por ejemplo, luz que entró en el vaso de agua, que se refleja en una cucharita que tengamos dentro del vaso, y esa luz reflejada que va a salir y va a llegar a nuestros ojos y nos va a permitir ver la cucharita, ¿sí? Es la que se estaría describiendo con esta situación. Entonces, imagínense que tenemos en el medio A una fuente luminosa, como si fuese una porción de esa cucharita o una lamparita que tenemos ahí adentro, y entonces esa fuente de luz emite rayos en distintas direcciones, ¿sí? Como acabamos de decir, si nos concentramos en el rayo que llega perpendicular a la interfaz, ese rayo no se desvía y sigue perpendicular a la interfaz. Si ahora nos concentramos en algún otro rayo, cuando llega a la interfaz, se desvía de forma tal de que el ángulo refractado es mayor que el ángulo incidente, ¿sí? Siempre es mayor. Entonces fíjense que si yo voy aumentando, si yo fuese corriendo este rayo, fuese corriéndolo hacia acá, estaría teniendo cada vez un ángulo
de incidencia mayor. Por ende tendría un ángulo de refracción mayor aún. Hasta que llegaría a una situación crítica en la que el haz refractado se propaga perpendicular a la normal, o sea, se propaga en la interfaz. ¿Sí? Ese es lo que se llama como ángulo crítico, y la particularidad de esa situación es que para cualquier ángulo superior a ese, ahora la luz ya no sale del medio, se propaga toda internamente. ¿Sí? Es la situación que está descrita acá, donde toda la luz se refleja. Eso es lo que se llama el fenómeno de reflexión total interna. ¿Cómo se obtiene este ángulo crítico? Bueno, a partir de la ecuación de la ley de Snell, uno pone la condición de que el ángulo del haz refractado sea de 90 grados. ¿Sí? Nos fijamos en que el ángulo incidente es el que llamamos el crítico, lo multiplicamos por el índice de refracción en A, y eso es igual al índice de refracción en B por el seno de 90 grados, porque suponemos que el haz refractado viaja sobre la interfaz. Entonces así podemos despejar, como el seno de 90 es 1, nos queda que el seno del ángulo crítico es el cociente de los índices, y podríamos aplicar la función arcoseno y determinar el ángulo crítico. ¿Sí? Esa es la forma. Acá tienen un ejemplo en el que hay dos haces de luz que entran en una pecera. Acá se encuentran con unos espejos con ángulos distintos. Y fíjense que en un caso la luz se refracta y consigue salir de la pecera. Claro que hay una porción de luz que también es reflejada, ¿no? Porque siempre hay luz refractada y luz reflejada. Ahora fíjense en esta otra situación que aquí no hay luz refractada y toda la luz se refleja internamente. ¿Sí? Esto, además de ser un fenómeno que podríamos decir curioso, es el que explica el funcionamiento de las fibras ópticas y el que nos permite hoy día comunicarnos. Como esta comunicación, como cualquier otra, todas las comunicaciones de telefonía o de internet, más allá de los enlaces de cercanías, que pueden ser la señal de los celulares, o puede ser el cable coaxil que llega por ahí a internet para nuestras casas. El resto, después de algunos metros, el resto se transfiere todo por fibra óptica. ¿Sí? Así que es una componente tecnológicamente importante esta que estamos aprendiendo.